Pero descubrimos también en este curso 1 lo que es el imaginario. No solo estudiamos el código genético en términos de estos 5 potenciales, sino que estudiamos el código cultural, dentro del cual se desarrolla el código genético. Nadie existe en abstracto. Existimos inmersos en un principio de realidad. Muy bien. Y descubrimos todos los condicionamientos educativos, familia, escuela y sociedad, que nos comunican tradición, moda y cultura. Y entonces, ¿qué se va configurando? Un sistema de huellas y de condicionamientos del que nadie escapa. Toda persona vive ese proceso de condicionamiento y tiene el desarrollo y la configuración de lo que hemos llamado el imaginario personal. ¿Quién es el imaginario? El imaginario es aquel que creo ser, pero no soy. Son mis condicionamientos culturales, educativos. Pero lo que realmente soy es mi código genético. Ojo con esta distinción, porque lo que vamos a estudiar en este curso 3 es precisamente el heptagrama, que es el código genético. Es el código genético de la persona. Vamos a estudiar este heptagrama que va a representar la construcción genética de mi propio ser con una estructura que me va a permitir reconocerme a mí y distinguirme de los demás. Establecer un parámetro de gran lucidez con respecto al conocimiento de mi propio ser. Muy bien. En el curso 1 vimos cómo este imaginario se genera a partir de la más temprana infancia. Desde nuestra concepción comenzamos a interactuar con el mundo y comienzan a configurarse estos condicionamientos. Se van generando estos condicionamientos y es todo el código cultural y es el imaginario. Pero este imaginario tiene sus raíces más profundas en la huella de abandono. Y aquí ingresamos a la reflexión y al estudio del curso 2. En el curso 2 estudiamos la huella de abandono. ¿De qué manera se configura esta huella de abandono? A partir del desprendimiento del útero materno, en el momento del nacimiento, es la configuración fundamental de esta huella de abandono que genera la conciencia escindida, la conciencia de la separación, el cambio de dimensión. Pasamos del principio del placer del útero materno al principio de realidad. En el principio del placer tenemos nosotros una satisfacción inmediata, instantánea de nuestras necesidades. Por eso se llama principio del placer, porque tengo una necesidad y se satisface de inmediato. Cuando yo soy trasladado al principio de realidad, se difiere. El umbral de la satisfacción se posterga. ¿Qué ocurre? Que tengo una necesidad y tengo que procesar mi frustración hasta que logro satisfacerla. Si yo tengo hambre, van a ocurrir muchas cosas antes de que pueda comer. Y te ocurre en la vida cotidiana. Ya te dio hambre y en lo que llegas a un restaurante o llegas a tu casa, hay un tiempo en que dices, tengo hambre y voy rumbo a la comida. Pero con el tráfico que hay, necesito procesar mi umbral de tolerancia. Yo estoy procesando mi tolerancia y mi adaptabilidad al principio de realidad. El placer está diferido y se complica mucho y no siempre se obtiene. Y entonces viene la frustración. Y yo estoy lidiando en este proceso de adaptabilidad. Pero la huella de abandono, esta huella de abandono que es la conciencia escindida y que produce 2 emociones fundamentales, la angustia existencial y el desamparo. Las estudiamos las 2. La angustia existencial que proviene de una pérdida de la identidad personal. No sé quién soy. Yo era uno con mi madre, ahora ya no sé quién soy. Ahora soy una cosa distinta, pero ¿quién soy? ¿Quién soy? Y va a venir esta pregunta que estalla en la adolescencia, con la gran pregunta de quién soy y qué quiero hacer en la vida. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quién soy y qué quiero? Esta angustia existencial que proviene de no saber quién soy y el desamparo que proviene de la pérdida del sentido de pertenencia. No sé lo que quiero. Solo cuando una persona sabe lo que quiere y se compromete con lo que quiere, tiene raíz y tiene sentido de pertenencia. Mientras una persona no sabe lo que quiere, no se compromete. Y mientras no se compromete, no tiene sentido de pertenencia.
tú perteneces a tus compromisos. Una persona es sus compromisos. El compromiso te da sentido de pertenencia, pero la persona, como no se conoce, como no sabe quién es, no sabe qué quiere. Y conversamente, como no sabe lo que quiere, no sabe quién es. Son dos preguntas que se complementan, maravillosa, espléndidamente bien. Tenemos este proceso de huella de abandono que se configura en los primeros 3 años de vida, de los 0 a los 3 años, la huella más profunda, se prolonga hasta los 7 años y fuimos estudiando todo este proceso de la huella de abandono hasta llegar a la adolescencia, etc. Muy bien. Huella de abandono e imaginario, anótale, son procesos culturales. Los he aprendido, los viví, es el resultado de la experiencia y me fueron condicionando. Mi huella de abandono quedó condicionada. Se escindió la conciencia con un perfil muy específico, el perfil de las 7 fuentes. ¿De qué manera experimenté las 7 fuentes del sentido de pertenencia? Como carencia, como exceso. ¿Qué experimenté? Afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Las 7 fuentes que manejas perfectamente bien desde el curso 2. Y que sabemos que la persona que está pidiendo esas 7 fuentes, ¿sí?, está manifestando estas carencias de las 7 fuentes. Está manifestando que hay una disfunción a partir del exceso o la carencia, que van configurando mi huella de abandono y que me van dando una respuesta psicológica. Muy bien. Aquí vamos a abordar una temática totalmente distinta, pero complementaria. Fíjense bien, la huella de abandono y el imaginario no se producen en abstracto. La huella de abandono y el imaginario ocurren en forma muy concreta. La huella de abandono se forma sobre el actante biológico. Fíjense bien, no ocurre en abstracto, ocurre en una persona. Estos condicionamientos, tanto la huella de abandono como el imaginario, los hemos llamado, anótale, el actante cultural. Constituyen un actante cultural. Yo actúo en consecuencia de mis condicionamientos educativos, de lo que he aprendido a lo largo del eje diacrónico. Es mi actante cultural. Pero este actante cultural no ocurre en abstracto, ocurre en alguien. ¿Y ese alguien quién es? Ese alguien, anótale, es el actante biológico. El actante biológico que se configura en el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo, vamos a ver, se integra este código genético, se integra la primera célula. Y en el núcleo de esta célula, la doble cadena helicoidal del ácido desoxirribonucleico, el ADN, tu código genético. Muy bien, en tu código genético y en ese proceso de desarrollo que va a tener de la concepción, el proceso de gestación y el nacimiento, ahorita los comentaré, se integra una estructura. Y esa estructura va a constituir el núcleo del heptagrama. Heptagrama, esa es la figura, esto es lo que vamos a estudiar. Este heptagrama, que es el actante biológico. Fíjense bien, anótalo. El actante biológico no es aprendido, es innato. El actante biológico es tu materia prima. Es precisamente el tipo y la cantidad de energía que te configura. ¿De qué manera se va a dar esta configuración? Lo estudiaremos en su momento. ¿Cómo se va configurando este heptagrama, este núcleo de significación? Muy bien, pero esto es fisiológico. Esto no es cultural. No es que como me educaron así, soy irritable, ¿no? Hay tipos irritables genéticamente. Y entonces lo que vamos a descubrir es la psicoendocrinología, que dependiendo de mi configuración, voy a resultar de cierta forma. De repente una persona dice, no, pues yo salí
gruñón, cabrón. Yo me enojo a cada rato, yo salí cascarrabias, cabrón. Pero pues así salí, cabrón. Yo te voy a decir, no, pues yo salí muy callado. ¿Cómo? Pues este güey salió callado. Sí, yo callado. Yo soy de pocas palabras, cabrón. Yo te voy a decir, no, hombre, yo salí fiestero, cabrón. Me encanta la parranda, los amigos, la pachanga y la chinga. Dicen, este huevón desgraciado. No, no, no. Vamos a tener una lectura distinta. La psicoendocrinología nos va a permitir comprender que hay personas reservadas, silenciosas, distantes. Nos va a permitir comprender que hay personas irritables, energéticas, contundentes, aplastantes. Nos va a permitir comprender que hay personas delicadas, tiernas, seductoras, sensitivas. Nos va a permitir comprender que hay personas racionales, analíticas, distantes, Nos va a permitir comprender todas las distintas tipologías y respuestas que integran un contexto de significación específico. Y vamos a poder llevar a cabo esa lectura. Por favor, muchísima atención. En el curso 1 es el gran portal de portales. Hice la presentación tanto del código genético con los potenciales como del código cultural con los condicionamientos. Todos los potenciales, cada uno de ellos tiene el triángulo de la memoria. Y en ese triángulo de la memoria que estudiamos en el curso 1, se van configurando todos los condicionamientos educativos. Y ese es tu imaginario. Tu imaginario tiene las raíces en la huella de abandono. La conciencia escindida que genera la zona de miedos, los miedos que generan los mecanismos de defensa que generan los rasgos de la personalidad, que a su vez tiene un rasgo dominante que responde a la susceptibilidad. Vimos esa estructura. Es una estructura psicológica del condicionamiento educativo. Muy bien. Pero ahora vamos a ver la otra parte que estudiamos en el curso 1. Los potenciales. El código genético. ¿Cómo está armado? ¿Cómo está configurado? ¿Y qué tipo de persona produce? ¿Con qué tipo de cosmovisión? ¿Qué características? ¿Cómo podemos hacer la descripción de este código? ¿Y cómo podemos reconocer a cada una de estas tipologías? Pero lo que vamos a estudiar en este curso es innato, está en ti. Si una persona nació con una tipología, no va a poder cambiar su tipología. Va a poder equilibrar su tipología. Esto es importantísimo. Va a poder transformar esa tipología en un proceso de desarrollo de conciencia que le va a permitir un equilibrio interno extraordinario. Pero si una persona nació con una tipología emocional, pues va a ser emocional toda la vida. No es que, que me operen las emociones, que me hagan una liposucción afectiva. No, así eres. Pero vas a poder lograr un equilibrio extraordinario. Anota esto. A través de los corrimientos, equilibrios y complementos, una persona va a lograr la máxima plenitud de su propia tipología. Y cuando una persona logra esto, es lo que llamamos la cátedra. Una persona se convierte en una cátedra para las demás personas, es decir, en un ejemplo viviente de un equilibrio extraordinario, de una modalidad que aporta espléndidamente al desarrollo de la especie humana. Y entonces se convierte en una cátedra. Y vamos a aprender cómo podemos sumar el aprendizaje de todas las tipologías e integrar en nosotros mismos la cátedra de cátedras, que es tomar lo mejor de los mejores. Y es algo que vamos a poder hacer cualquiera de nosotros con esta información. Y es la gran invitación a que vivas esta extraordinaria transformación de tu propio ser a partir de la comprensión de este conocimiento
y de la puesta en práctica de ese conocimiento, porque no basta con ver la comida, no basta con comprender que esa comida te nutre, hay que comérsela para obtener el beneficio. Y solo poniéndolo en práctica, estás adquiriendo entonces realmente el beneficio. No solo es conocer el beneficio, no solo es comprender el beneficio, sino es poseer el beneficio. Y para ello tenemos que actuar. Una persona puede dominar toda la bibliografía sobre la meditación. Ya ha leído 200 libros de meditación. ¡Wow! ¿Cuánto conocimiento sobre la meditación? Pero si esa persona no medita, si no pone en práctica la meditación, no le sirve de casi nada toda la información. Recuerden que hay las 3 plataformas. La información es la básica, muy importante. Primera plataforma. Segunda plataforma, la cultura. La cultura confiere sentido a la información. Es un código de información que va a potenciar esa información en su máxima expresión. Está la información y está la cultura. Pero hay una tercera plataforma, es el conocimiento. El conocimiento es cuando yo aplico la cultura, cuando la vivo. El conocimiento le da sentido a la cultura y la cultura le da sentido a la información. Pero ¿de dónde viene el conocimiento? El conocimiento viene de la experiencia. Solo cuando has vivido la experiencia tienes una comprensión y obtienes el beneficio. ¿Qué queremos? Queremos poner en práctica el heptagrama.